Una guitarra sirve para 4 cosas: acompañar en grupo, acompañar en solitario, ser solista en grupo y ser solista en solitario. Y eso es así independientemente del estilo musical. Hoy te hablaré de estos 4 roles de la guitarra y te mostraré ejemplos en varios estilos. Este vídeo es importante porque hay mucha confusión al respecto. Muchos alumnos dicen quiero tocar la guitarra y ya está. Pero eso no sirve porque la guitarra es un instrumento muy versátil. Si quieres aprender, primero tienes que definir un objetivo específico. Por ejemplo, ¿quieres tocar la guitarra para cantar en tu iglesia? ¿Quieres improvisar en un grupo de jazz? ¿Quieres acompañar a un cantador flamenco? ¿Quieres tocar el concierto de Aranjuez en un auditorio? ¿Quieres tocar los solos de guitarra en un grupo de heavy metal? ¿Quieres tocar en la orquesta de pulso y púa de tu pueblo? ¿Componer canciones en tu habitación y ser como Ed Sheeran? ¿Tocar gypsy jazz como Django Reinhardt? ¿O quizás con una guitarra acústica hacer fingerstyle y presentarte a Got Talent? Todos estos objetivos tienen estrategias y procesos de aprendizaje muy distintos. Si quieres cantar canciones pop, no necesitas aprender escalas, por ejemplo. Si quieres tocar heavy metal, no necesitas leer partituras. Si quieres interpretar piezas de Francisco Tárrega, no necesitas saber improvisar. Puede ser que te ayude, pero a priori no lo necesitas. Debido a toda esta confusión, hago este vídeo para aportar un poco de luz al tema. Os voy a explicar los diferentes roles de la guitarra para que podáis determinar qué queréis exactamente y así dirigir vuestro aprendizaje de una manera más efectiva. La guitarra tiene 2 funciones o roles principales: guitarra acompañante y guitarra solista. Cuando la guitarra es acompañante, su función consiste en proporcionar un colchón armónico rítmico normalmente a una melodía principal que puede ser cantada o tocada por otro instrumento. En este caso, podemos decir que la importancia de la guitarra es menor con respecto a la voz principal. Cuando la guitarra actúa como solista, en ese momento tiene el protagonismo. Hay personas que utilizan la guitarra solo como instrumento acompañante, otras que lo hacen exclusivamente como instrumento solista y otras que hacen un poco de todo. Vamos a comenzar hablando sobre la guitarra como instrumento acompañante. Cuando la guitarra acompaña, lo puede hacer en grupo o en solitario. Si acompaña en solitario, normalmente nos referimos a una única persona que usa la guitarra para hacer acordes y ritmos y cantar encima. Es decir, el típico cantautor. Podemos pensar, por ejemplo, en Ed Sheeran cantando y tocando el solo. O por ejemplo en Jorge Drexler. O en El Gordo, un cantautor de Guatemala. Muchos cantautores utilizan la guitarra siempre de esta manera. Para eso solo tendrías que aprender básicamente acordes y ritmos y ser capaz de tocarlos con cierta soltura. No necesitas escalas, ni saber leer partituras, ni puntear, ni saber teoría musical compleja. De hecho, tu éxito como guitarrista que canta va a residir principalmente en lo bonita que sea tu voz, en lo bien que cantes, en tu carisma, quizás incluso en tu atractivo físico, en lo mucho que gusten tus letras, y no tanto en cómo toques la guitarra, porque esta, al fin y al cabo, está interpretando un rol secundario. Por otro lado, la guitarra puede tener un rol acompañante, pero esta vez dentro de un grupo musical. O incluso, ¿por qué no?, también podría acompañar a la danza. Sin embargo, lo más común es que acompañe dentro de un grupo musical, y esto puede ser en estilos muy diversos. Por ejemplo, podría ser la guitarra rítmica en un grupo de pop, o la guitarra de Paco de Lucía acompañando a Camarón, o la que hace un riff en una banda de rock. También podría ser la guitarra clásica haciendo música de cámara, por ejemplo, acompañando a una flauta travesera, o la guitarra que hace ritmo en un grupo de gypsy jazz. Estos son solo algunos ejemplos de guitarra acompañante dentro de una agrupación musical, y seguro que podríamos encontrar muchos más. Como ves, estilos hay muchos, y depende del estilo necesitarás un proceso de aprendizaje u otro. Si quieres usar la guitarra para acompañar a una flauta travesera en la historia del tango de Piazzolla, por ejemplo, o a una cantante en las 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla, pues seguramente necesitarás ir a un conservatorio y aprender guitarra clásica. Si quieres acompañar a un cantador flamenco, necesitarás aprender guitarra flamenca. Y si quieres tocar la rítmica en un grupo de pop, pues tampoco es que necesites mucha cosa. Puedes aprender 4 acordes en cualquier tutorial de YouTube y ya está. En resumen, cada estilo es un mundo y necesitarás estrategias de aprendizaje diferentes para cada uno de ellos. Por cierto, ahora que estamos con la guitarra acompañante, te cuento una muy resumida curiosidad histórica. Las guitarras de 6 cuerdas que conoces hoy son el resultado de una evolución de instrumentos antiguos que se le parecen, como la vihuela o el laúd, entre otros.
Al inicio de los tiempos, los instrumentos parecidos a la guitarra se utilizaban sobre todo precisamente para acompañar danzas y cantos populares. Con la evolución de la música y la técnica instrumental, estos instrumentos también terminaron desarrollando un rol solista, pudiendo interpretar música más compleja técnicamente. Hoy en día, los roles acompañante y solista de la guitarra conviven entre sí. A pesar de que algunas personas han hecho grandes esfuerzos por intentar elevar la guitarra a un estatus más elevado y culto, lo cierto es que siempre ha estado y sigue estando mucho más vinculada al mundo de la música ligera y popular. A pesar de los esfuerzos, en mi opinión va a seguir así durante mucho tiempo por las características de la guitarra, su tradición histórica y el concepto social que se tiene sobre ella, al menos desde un punto de vista mayoritario. Bueno, después de este inciso y de haber visto algunos ejemplos de guitarra como instrumento acompañante, vamos a hablar de ella como instrumento solista. Y es que la guitarra también puede ser solista en grupo y solista en solitario. Podemos pensar en la guitarra solista en un grupo musical con el típico ejemplo de el solo de guitarra en un grupo de heavy metal. O también podría ser, por ejemplo, cuando le toca improvisar a la guitarra en un grupo de jazz. Cuando un guitarrista toca en grupo, a veces los roles de acompañante y de solista se pueden intercalar en función del momento de la pieza musical. Es decir, un mismo guitarrista puede ser acompañante en unos momentos y solista en otros. En el mundo de la música de cámara, dentro del contexto musical de un conservatorio, esto pasa habitualmente. Por ejemplo, en un dúo de guitarras, normalmente las funciones de acompañante o solista de ambas guitarras suelen estar bastante bien equilibradas, y el protagonismo se reparte de una manera más o menos equitativa a lo largo de la pieza musical. La guitarra clásica también se puede utilizar para interpretar conciertos para guitarra y orquesta sinfónica. El más conocido es el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Aquí os dejo un fragmento del guitarrista John Williams con la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Daniel Barenboim. Nunca deja de sorprenderme el hecho de que un instrumento como la guitarra clásica haya conseguido en algún momento llegar a estas altas esferas musicales. Recordemos que la Orquesta Filarmónica de Berlín, entre otras, es una de las más reconocidas del mundo, y Daniel Barenboim un director muy respetado. Por último, hablaremos de la guitarra solista en solitario. Aquí la guitarra es la protagonista absoluta, pues toca ella sola, sin ninguna otra voz ni instrumento alrededor. La disciplina que más ha explotado este rol del instrumento es la guitarra clásica en el contexto de la música culta, que normalmente se estudia en los conservatorios de música. Podemos pensar en piezas de repertorio como por ejemplo el rondó de Dionisio Aguado. También hay guitarristas clásicos que se han cansado del repertorio de siempre y supongo que también de su marginación, y usan el instrumento y su técnica para experimentar con otros estilos, como por ejemplo sucede en el caso de Lucas Brar y sus arreglos jazzísticos. Por supuesto, especial mención merecen los guitarristas flamencos, que también tocan en solitario frecuentemente, aunque ellos son más propensos que los guitarristas clásicos a tocar también en grupo. Un ejemplo de guitarra flamenca solista lo podemos ver en el mítico Paco de Lucía, considerado por muchos como si no el mejor, uno de los mejores guitarristas flamencos de la historia. Por último, dentro de esta categoría, podríamos también mencionar el estilo fingerstyle de la guitarra acústica, como último ejemplo de rol solista de la guitarra en solitario. Seguro que si indagamos podríamos encontrar más casos de esta categoría. Alguna vez he escuchado, por ejemplo, a guitarristas de jazz tocar la guitarra eléctrica en solitario, pero de una manera algo menos frecuente. Creo que estas tres son las principales categorías, especialmente las dos primeras y muy en particular la guitarra clásica. Esta es, sin duda, la que más ha desarrollado su función solista en solitario. Como ves, la guitarra es un instrumento muy versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos musicales, y cada uno de ellos es un mundo en sí mismo. Por eso, lo que espero que entiendas con este vídeo es que decir quiero tocar la guitarra así a secas no sirve porque es muy generalista. Tienes que ser mucho más específico en tus objetivos para trabajar en una dirección concreta. Por eso, a partir de ahora, te animo a que pienses en qué quieres conseguir exactamente con la guitarra y también te animo a que me lo cuentes en los comentarios. Estaré encantado de leerte. Además, saber qué quieres conseguir exactamente te ayudará a comprender mejor qué tipo de guitarra te conviene más, qué tipo de profesor es más adecuado para ti, qué contexto de aprendizaje. Según tus objetivos, te vendrá mejor comprarte una guitarra clásica, eléctrica, acústica, electroacústica o flamenca. A veces será mejor que vayas a un conservatorio, otras a una academia,
otras que busques a un profesor particular y otras te bastará con mirar algunos tutoriales por internet o quizás comprarte un curso online que puedas hacer a tu ritmo. Si optas por tener un profesor, te podrá ayudar de una manera mucho más efectiva si le dices exactamente lo que quieres conseguir. Mi consejo es que pienses en estas cosas antes de empezar, pero si ya has empezado, pues piénsalo a partir de ahora. De esta manera le sacarás más partido al tiempo y al dinero que estás invirtiendo en aprender a tocar la guitarra. En mi experiencia, lo que detecto es que la mayoría de los alumnos desperdician muy alegremente estos recursos. Y honestamente no creo que sea la mejor idea para su evolución como seres humanos. Y ahora tú, gracias a este vídeo, tienes la oportunidad de aprender de sus errores. Bueno, espero que este vídeo te haya servido de ayuda y si es así te animo a que lo compartas, a que le des al botón de me gusta y a que te suscribas al canal si es que aún no estás suscrito. Un saludo y hasta la próxima.